Bienvenidos a esta nueva clase de probabilidades. En esta ocasión vamos a hablar de la esperanza y la varianza de variables aleatorias, en particular de variables aleatorias discretas. Este es un tema extremadamente útil y central en la teoría de probabilidades, así que acompáñame. Bien, nosotros vamos a hablar en esta ocasión de la esperanza y la varianza. Para eso he pensado que primero vamos a tratar de entender estas dos ideas de manera intuitiva. Luego vamos a ver la definición de lo que es la esperanza y la varianza. Y finalmente vamos a hacer y formalizar algunos ejemplos de esperanza y varianza con ciertas variables aleatorias. Bien, comencemos por entender qué es la esperanza y la varianza y su gran significado dentro de la teoría. En general, en matemáticas, lo que tratamos de hacer a veces es entender objetos, pero no en su totalidad. Una variable aleatoria puede ser entendida en su totalidad por su función de masa. Si tú tienes la función de masa de una variable aleatoria, tienes absolutamente toda la información de esa variable aleatoria. No te falta absolutamente nada por conocer de esa variable aleatoria. La conoces completamente. Sin embargo, a veces no se puede o no se quiere o no es deseable trabajar con absolutamente toda la información. Uno puede ser porque es muy difícil, otro porque no quieres complicar los asuntos, sino que dar una especie de resumen. Y eso es lo que es la esperanza y la varianza. En lugar de mirar la función de masa completa, tú quieres resumir una variable aleatoria dando solamente la menor cantidad posible de información y que sea un buen resumen. Y esos dos números son la esperanza y la varianza. Entonces, la idea es, por cada variable aleatoria que yo pueda estudiar, ellas tienen bajo el brazo dos números, la esperanza y la varianza. Y esos son el resumen que nos permite entenderlas de una mejor manera. Para hacer una analogía, la esperanza y la varianza juegan el mismo papel que el determinante en matrices. Cuando tú tienes una matriz, tú tienes muchísima información, varios números en sus casilleros, en las filas y en las columnas, y todos esos números son absolutamente toda la información de la matriz. Pero cuando tú quieres resumirla de alguna manera, el mejor resumen que puedes hacer con la menor información posible es el determinante. Asimismo, cuando hablamos de una variable aleatoria, tú tienes toda su información en la función de masa. Pero la función de masa es demasiada información y a veces lo que necesitas es un resumen. Y ese resumen es la esperanza y la varianza. Vamos a ver esto en un pequeño laboratorio. Entonces, imagínate, voy a utilizar una variable aleatoria binomial. Esta variable binomial tiene como parámetros n igual a 4 y p igual a 1 medio y por tanto es simétrica, y si nosotros vemos su función de masa, fíjate que aquí las probabilidades asociadas a los números de 0 a 4 están aquí. Fíjate que esta es la función de masa porque aquí la altura son efectivamente probabilidades. Bien, la función de masa te está indicando toda la información de esta variable aleatoria. Te dice, mira, los valores que yo puedo tomar son del 0 al 5, del 0 al 4, y la probabilidad con que aparece cada uno de esos valores es esta altura que aparece aquí. Por ejemplo, este parece que es 0.08, este es 0.22, 23, qué sé yo. Aquí 0.40 y así. Esto tiene que sumar 1. Tienes toda la información. Sin embargo, voy a ver la media. Y fíjate qué es la media.
Bueno, como esto es algo que está simulado, la media es 2.0017.2, pero en realidad la media de esta variable aleatoria es 2. Entonces, este número que aparece aquí es la media. ¿Y qué tiene de especial en este número, en esta figura que está aquí, que es la función de masa? El 2. Y una de las ideas principales es, o interpretaciones principales de la esperanza es esta. Si yo tengo esta parte de aquí, una barra de longitud 5, ¿de acuerdo? Aquí está esta barra de longitud 5, y yo tengo pesos que pesan exactamente lo que la probabilidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio de este gráfico? Bueno, esta es la barra que contiene todos los pesos, esta parte de aquí tiene longitud 5, y fíjense que aquí pongo este peso, aquí encima del 1 pongo este peso, aquí encima del 2 este peso, aquí encima del 3 este peso y encima del 4 este peso. El punto de equilibrio está justo sobre el 2. Esa es la noción de la esperanza. Como saben, la esperanza, fíjense que es un punto de equilibrio, no necesariamente es uno de los posibles resultados de la variable aleatoria. Esto, por ejemplo, veámoslo. Si yo cambio el parámetro n igual, qué sé yo, 7, y la probabilidad en lugar de un medio le ponemos un cuarto, un tercio, ¿ya? Esto va a cambiar. Y fíjense que ahora nuestra función de masa es un poquitito distinta, pero ya no es tan claro dónde está el punto de equilibrio. Tienen una barra, en este caso de longitud 8, ¿sí? Pero ustedes ponen este peso sobre el 0, sobre el 1 este peso, sobre el 2 de este peso, sobre el 3 de este peso, y así, y básicamente sobre el 7 no ponen ningún peso o muy poquito peso. Y les pregunto, ¿dónde estará el punto de equilibrio de esto, de todo este sistema de pesos? Y yo me imagino que tal vez está muy cerca del 2.3 o algo así, tal vez un poco antes del 2. Bueno, ¿cuál sería ese punto de equilibrio? Es el valor esperado o esperanza, y que aquí empíricamente lo calculo con min de x. Y es 2.33, ¿de acuerdo? Entonces, es este punto si yo pongo aquí un soporte en el 2.33 y este fuera un sistema de pesos, el sistema quedaría en equilibrio, es decir, hay el mismo peso a la izquierda que a la derecha. Vamos con un último ejercicio, digamos el 8, el 9, y pongamos un cuarto como el otro parámetro de nuestra binomial. Y fíjense, ahora hay poquita probabilidad aquí a la izquierda y hay bastante probabilidad acá, y uno se puede imaginar que el punto de equilibrio está cerca del 2, y fíjense que es en el 2.24. Si yo quisiera cambiar eso, por ejemplo, puedo botar las probabilidades hacia la derecha, y en este caso ustedes se darán cuenta que hay mucha probabilidad sobre el 9, poca probabilidad aquí a la izquierda, y seguramente la probabilidad estará cerca del 7. Perdón, la esperanza estará cerca del 7, y fíjense que es 6.75. Bien, esa es de alguna forma, la noción intuitiva de lo que es la esperanza de una variable aleatoria. Hagamos otra vez, déjeme mostrarle lo mismo, pero con otra variable aleatoria. La variable aleatoria x era esta. Voy a definir una variable aleatoria y uniforme,
toma valores entre el 0 y el 4, fíjense. Y bueno, del gráfico es bastante claro cuál va a ser la media. Y fíjense que la media debería ser el 2, ¿no es cierto? Porque es el punto de equilibrio de este sistema de pesos. En una barra que tiene longitud 5 y pongo, digamos, sobre cada uno de estas longitudes, estos pesos, el punto de equilibrio debería ser el 2 y eso es mi esperanza. Y si yo calculo empíricamente, fíjense que es muy cerca de 2, pero bueno, esto es porque es una simulación. Bien, entonces esa es la esperanza. Ahora, una de las cosas que yo tengo como una ventaja muy grande de trabajar con variables aleatorias es que yo puedo combinar variables aleatorias. Recordemos cuál era X. Fíjense que ese era X. Voy a ponerle algo más simétrico para que se vea mejor. Digamos 9, pero la probabilidad es 1/2. Y eso toma valores entre 0 y 9. Son 10 valores entre 0 y 9. Y digamos que nuestra variable aleatoria i toma valores también entre 0 y 9, pero es una variable aleatoria discreta uniforme. Se ve así, toma valores entre 0 y 9. ¿Sí? Por supuesto, en este caso, la media, ¿cuál va a ser? 4.5. Comprobemos eso. Aquí está. 4.5. Esa es la media. En el caso anterior, X tenía como promedio también aquello que esté en la mitad. 4.5. ¿Se dan cuenta? Pero de pronto nosotros nos interesa investigar la variable X más Y. Entonces voy a definir Z como X más Y. Y fíjense que que Z tiene una distribución distinta a la que tiene X o a la que tiene Y. De hecho, X más Y va a tomar valores entre 0 y 18. ¿Sí? Además, ya no es ni uniforme ni binomial. Fíjense que ahora esta es la función de masa de Z, que es X más Y. De alguna forma se combinaron las variables aleatorias X e Y. Y es que, bueno, ¿cómo se combinaron? De alguna forma en que la distribución resultante es esta de acá. Veamos cuál es la esperanza de esa variable aleatoria. Bueno, sigue siendo el punto de equilibrio y en este caso el punto de equilibrio está en 9.0. Es justo en esta barra de aquí. Hay la misma masa a la izquierda de ese punto que a la derecha de ese punto. Por eso la función de masa y la esperanza es el punto en la base que hace que se equilibre tanto a la izquierda de ese punto como a la derecha de ese punto. Bien, esa es la esperanza. Volvamos para hablar ahora de la varianza, o mejor aún, la desviación estándar. Volvamos a ver nuestra variable X. Esta es nuestra variable X, toma valores entre 0 y 9. El punto de equilibrio es el punto 4.5 que está aquí.
es justo entre estas dos barras, esa es la esperanza. Ese punto nos indica el punto donde se encuentra el punto de equilibrio del sistema de masas. Sin embargo, esta variable aleatoria que ustedes ven aquí tiene esperanza 4.5 y también tiene esperanza 4.5. Pero si ustedes ven, no son la misma variable aleatoria, son muy distintas. Y sin embargo, tienen las dos el mismo punto de equilibrio o la misma esperanza 4.5. Así que para que la esperanza sea útil, yo debería tener alguna otra forma de diferenciar la variable X de la variable Y. Y esa es la varianza. Veamos cuál es la varianza de esta variable aleatoria. Y aquí me da que la varianza es 8.25. Y yo voy a llamar a la desviación estándar la raíz cuadrada de la varianza de Y. En este caso, la varianza era 8 y la raíz cuadrada de eso, la desviación estándar es 2.87. Entonces, la varianza me está dando alguna información de la amplitud, que es 8.25 en el caso de la varianza y 2.87 en el caso de la desviación estándar. Bien, regresemos a nuestra variable aleatoria X. Este tenía desviación media 4.5 igual, pero fíjense que la varianza es un poquito menor. De hecho, es bastante menor. La otra era 8, porque la otra era muy amplia, con mucha volatilidad. Pero esta tiene 2.26 de varianza porque están más concentrados los valores alrededor del 4.5. De hecho, la desviación estándar es 1.5. Y ese 1.5 dice, mira, la mayor concentración de masa alrededor de la media se da en 1.5 unidades. Es decir, desde la media 1.5 para la izquierda, 1.5 a la derecha, y eso tiene una gran concentración de masa de probabilidad. No sé si eso es claro. Veamos para contrastar la otra variable aleatoria. Tomo el punto central, que es 4.5, y digo, bueno, ¿dónde se encierra alrededor de la media la mayor cantidad de masa? Y la varianza me dice el valor 8.25 y la desviación estándar me da el valor casi 3. Dice, bueno, mira, en realidad si quieres ver la mayor cantidad la mayor cantidad de masa encerrada en las cercanías de la media, tú tienes que recorrer 3 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿sí? Bien, espero que no haya sido muy confuso, pero la idea central es esta. La esperanza de X es el punto de equilibrio del sistema de masas definido por la función de masa. Entonces, tienes la función de masa. Si tú imaginas eso como un sistema de masas que están apoyados en una barra, la esperanza es el punto de equilibrio de ese sistema de masas. Y por otro lado, la desviación estándar o la varianza, la una es el cuadrado de la otra, la desviación estándar te está diciendo cómo se encuentra repartida la masa en las cercanías de la media. Si la desviación estándar es grande, eso quiere decir que hay masa repartida en mucho espacio, pero si la desviación estándar es muy chica, tú esperas que sea una función de masa como flaquita, donde todo está concentrado en el centro. Voy a tratar de hacer un ejemplo para eso. Fíjense que esta es mi variable aleatoria X
Y si yo quisiera como concentrarla más en el centro, yo debería hacer tal vez de pronto que solo sean 5 cajoncitos y la probabilidad en realidad no puedo cambiarla. Pero fíjense, ahí está muy concentrado la masa alrededor del punto 2.5 y por eso la media es 2.5, la varianza es 1.25, fíjense, me dice, no hay que recorrer mucho alrededor para encontrar mucha masa alrededor de 2.5 y la desviación estándar es 1.12, es decir, 1.12 es la medida de dispersión que tienen los datos alrededor de la media. Mientras la desviación estándar es grande, yo espero ver la función de masa como gordita, mientras que si la desviación estándar es muy pequeñita, yo espero ver la función de masa con las probabilidades concentradas alrededor de la media. Bien, bien, entonces, veamos la definición. Eso va a ayudar a aclarar un poco las cosas. Recuerden, por favor, que yo tenía mi definición denota la función de masa. Por tanto, estas son probabilidades y de hecho son las alturas de la función de masa, ¿sí? ¿Qué es la esperanza de X? La esperanza de X se puede imaginar de esta manera. Yo tomo cada uno de los valores X que puede tomar mi variable aleatoria. Por ejemplo, si yo me imagino que X toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4 y que las probabilidades son algo así. Este X se refiere a los valores 0, 1, 2, 3 y 4 tomándolos de 1 a 1. De hecho, voy a poner aquí 0 en la sumatoria de X cuando sobre todos los X que puede tomar la variable aleatoria. ¿Ya? Estos X son entonces del 0, el 1, 2, 3 y 4. Y esta es la función de masa, probabilidad de X asociado a X. Entonces, para calcular la función de masa, perdón, para calcular la esperanza, ustedes toman 0, lo multiplican por este valor, la altura, luego le suman a 1 por este valor, esta altura, más 2 veces este valor, más 3 veces este valor, más 4 veces ese valor. Y eso es la esperanza de X. Bien, vamos, entonces, así es como ustedes calculan el punto de equilibrio y cuando ustedes hacen eso, en este caso les va a entregar 2, la esperanza de X, solamente viendo la simetría de esta función de masa. Vamos por la otra idea. La otra idea era la varianza de X. Entonces, la varianza, como les dije, trata de tomar, trata de ser una medida de la dispersión, de la volatilidad que presentan estos valores al aparecer con respecto a el valor del medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La varianza de X. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar este número, este de aquí es un número, la esperanza de X es un número, y ese lo voy a usar acá. Voy a decir la esperanza de X. Aquí está en este ejemplo, la esperanza de X es el número 2.
Y voy a tomar cada uno de los números, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y voy a ver qué tan lejos están de la esperanza de x. Por ejemplo, 0 está a distancia 2, 1 está a distancia 1, 2 está a distancia 0, 3 está a distancia 1 y 4 está a distancia 2. A veces positiva, a veces negativa. Como esta distancia puede ser positiva o negativa, o sea, esta distancia de aquí a veces es más algo y a veces es menos algo, yo prefiero convertirlas todas en positiva y lo voy a hacer de esta manera. Voy a tomar esa distancia al cuadrado. Así que fíjense, hasta este momento tengo todas estas distancias, las voy a tomar al cuadrado y luego, fíjense que dependiendo del valor de x, esta distancia es más grande o más pequeña. Así que yo puedo ver esto como una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque este de aquí es x. Así que, bueno, si quieren, hagamos esto más bien. Yo voy a tomar la sumatoria sobre todos los valores x. Fíjense que, ¿qué valores son estos de acá? En este ejemplo de acá, el primer valor es 0 menos 2. Es esta distancia al cuadrado. Cuando x vale 1, es esta distancia al cuadrado. Cuando x vale 2, es 0 al cuadrado. Cuando x vale 3, esto es esta distancia al cuadrado. Y cuando x vale 4, esta distancia es esta distancia al cuadrado. Voy a sumar todas esas distancias, pero dándoles una ponderación. ¿Cuál es esa ponderación? La probabilidad asociada a esta distancia. Entonces, para calcular la varianza de x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar, cuando yo voy recorriendo x desde el 0 hasta el 4 en este ejemplo, voy a tomar esta distancia, la elevo al cuadrado y la multiplico por esta probabilidad. Luego le sumo esta distancia, elevo al cuadrado y le multiplico por esta probabilidad. Luego tomo el 0 al cuadrado y le multiplico por esta probabilidad. Luego esta distancia al cuadrado y le multiplico por esta probabilidad. Y luego esta distancia al cuadrado y le multiplico por esta probabilidad. Y esa es la varianza. Es como un promedio ponderado de estas distancias al cuadrado. Pero, ¿qué es la desviación estándar? La desviación de estándar, Standard Deviation, pongo SD para que se vayan acostumbrando a la notación, es igual a la raíz de la varianza de X. ¿Por qué hay la desviación estándar es útil y la varianza cuando las dos son lo mismo? Bueno, fíjense que la varianza, si estos valores 0 a 4 fueran metros, por decir algo, la varianza está en metros al cuadrado. Estos son 2 metros al cuadrado, 1 metro al cuadrado, 0 metros al cuadrado. Entonces, las unidades de esta varianza están en las unidades de x al cuadrado. Mientras que la desviación estándar está en las mismas unidades de x. Por ejemplo, si estos fueran metros, la desviación estándar está en metros. Y entonces es esta en la que nos ayuda a fijarnos con respecto a qué tan disperso está una variable, qué tan disperso se muestra la función de masa de una variable aleatoria. Bien, vamos a hacer un poquito más vamos a hablar un poquito más de esto. Sin embargo, no me puedo ir, veamos lo siguiente.
Como les dije, ya tenemos 3 ejemplos y podemos tratar de resumir cada uno de las variables aleatorias con su media y su varianza. Por ejemplo, aquí tenemos x, esta variable aleatoria definida por esta función de masa. Su media es 2.5, nos da el punto de equilibrio del sistema de masas, y su desviación estándar nos da 1.11, diciendo, mira, con 1.11 de distancia alrededor del 2.5, tú capturas muchísima de la masa de probabilidad. Mientras que en I, nosotros vamos a dibujar I, hagamos la comparable a la otra, digamos que solamente 5, puede tomar valores de 0 a 5, tal como la otra. La media, igual que la otra, es 2.5, aquí está el punto de equilibrio del sistema, pero la desviación estándar de esta variable aleatoria es 1.7. ¿Sí? Fíjense que la anterior era 1.1. Entonces este 1.7 me está diciendo, bueno, desde el punto de equilibrio del sistema, en promedio, la masa de este sistema se encuentra alrededor de 1.7 desde la media. Es decir, en promedio, la masa del sistema se concentra aquí. ¿Sí? De alguna forma, ese sería si el sistema estuviera girando en 2.5, alrededor de 1.7 es donde se alcanzaría una especie de equilibrio. Bien, veamos otra variable aleatoria. Voy a poner x más y voy a dividir eso para 2. Esa es una nueva variable aleatoria. X más y dividido para 2. Se las voy a presentar en este momento. Y fíjense que de alguna forma se ve como una especie de combinación de x e y, pero al dividir para 2 no es ni binomial, eso es seguro, ni tampoco es discreta uniforme. ¿Sí? Lo que sí, al igual que las otras, toma valores entre 0 y 5. Bien, voy a recordarles un poco las variables aleatorias. Esta era x, toma valores entre 0 y 5. Esta es y, toma valores entre 0 y 5. Y z es la suma de las dos dividida para 2, x más y sobre 2. Y se ve de esta manera. Veamos cuál es la esperanza. Fíjense que de alguna forma aquí es un poco más difícil adivinar dónde está la esperanza, porque ahora, no sé, no lo sé, no sé muy bien dónde está la esperanza, pero yo puedo calcular la esperanza rápidamente. Yo sé que la esperanza va a ser 2.5. Calculémosla en el software. Y fíjense que la esperanza es 2.5 y el sistema de equilibrio de esto es 2.5. Por otro lado, la varianza o la desviación estándar de esta variable aleatoria me va a decir qué tan dispersos se encuentran los datos alrededor del 2.5. Y eso es 1.02. De alguna forma me dice que esta variable aleatoria es incluso más delgada, más concentrada que la variable aleatoria x. Bien, entonces, ¿por qué yo supe que la esperanza de esta variable aleatoria era 2.5? Eso es porque yo tengo un par de resultados que se los voy a mostrar en este momento y que son muy, muy, muy importantes. Primer resultado. Linealidad
de la esperanza de X. Aquellos que estuvieron en álgebra lineal, espero recuerden lo que significa linealidad. Pero básicamente es, yo voy a hacer una combinación lineal de X, por ejemplo, podría ser alfa X más beta, donde alfa es un número, una constante que no es una variable aleatoria y beta también es una constante que no es una variable aleatoria, es un número. Y si yo calculo la esperanza de esto, eso es alfa, la esperanza de X más beta. Eso es linealidad. De alguna forma, yo pude hacer que la alfa y el beta salieran de la esperanza. La demostración es extremadamente sencilla. ¿Qué es la esperanza de alfa X más beta? Eso es tomar alfa X más beta por la probabilidad de X, esta es la definición sobre todos los valores X, ¿no es cierto? Como alfa y beta, bueno, ustedes se dan cuenta que esto yo puedo expresarlo alfa X Px de X más B Px de X. ¿Sí? La sumatoria está encerrando todo esto. Aquí simplemente pasé a multiplicar. Y aquí finalmente la sumatoria se puede repartir y además puedo sacar las cosas que no dependen de X. Así que alfa sumatoria de X, X, Px de X, más beta sumatoria sobre todos los X, Px de X. Finalmente, esto, fíjense que esto de aquí no es más que la esperanza de X, esa era la definición, y fíjense que esto de aquí, por ser una probabilidad, y esto está sobre todos los posibles valores de X, esto es 1. Bien, ese es un resultado importante, la linealidad en X. Otro resultado importante es acerca de la varianza. Y lo que pasa es que otra forma de ver la varianza es esta. La varianza de X es, déjenme empezar de nuevo. X es una variable aleatoria. X es una variable aleatoria. Y si yo le resto un número, esta es otra variable aleatoria, solo que el número que le voy a restar es su esperanza. ¿Sí? De hecho, esto va a quedar con, bueno, esto es otra variable aleatoria. Y si además a ese número yo le elevo al cuadrado, eso es otra variable aleatoria. Y como esto es una variable aleatoria, yo puedo calcular su esperanza. ¿Sí? Y si yo veo cuál es la definición, aquí hay una sumatoria por P de X. Ustedes se van a dar cuenta que esta es otra forma de definir la varianza de X. En lugar de utilizar la sumatoria, directamente estoy utilizando esta idea de la esperanza. Esto de aquí es una variable aleatoria, elevado al cuadrado es otra variable aleatoria, así que yo puedo sacar la esperanza y cuando yo comparo me doy cuenta que eso es la varianza de X. Ahora utilicemos la linealidad de la esperanza. Esto es como un ejemplo. X menos la esperanza de X al cuadrado, ¿qué es? X al cuadrado menos 2 veces la esperanza de X multiplicado por X más la esperanza de X, este número al cuadrado. Y fíjense que la esperanza es lineal, así que yo puedo decir esto es la esperanza de X al cuadrado menos
2 veces la esperanza de x. Lo único que no es un número ahí es esto, así que la esperanza de x más la esperanza de x. Eso es al cuadrado. Fíjense que esto es menos 2 de esperanza de x al cuadrado más de esperanza de x al cuadrado. Esto es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado. Entonces, otra forma de ver o calcular la varianza de x es con esta fórmula de aquí. Calculo la esperanza de x, la elevo al cuadrado y luego tengo que calcular la esperanza de esta variable aleatoria que es x al cuadrado. Un último resultado es la no linealidad, bueno, esto es más preciso, de la varianza de x. En primer lugar, ustedes se tienen que dar cuenta que para cualquier variable aleatoria x siempre va a ser mayor o igual a 0, porque es un promedio ponderado de cosas que son elevadas al cuadrado. Y la otra cosa que que es un resultado importante, es que esto de aquí no es como la esperanza, ojo, no es como la esperanza, esto es alfa al cuadrado, la varianza de x. Entonces tiene una propiedad parecida, pero no es linealidad. Podemos eso mostrarlo rápidamente. Me parece que sí. ¿Cómo lo mostramos muy rápido? Bueno, veamos. Veamos si me sale esta de aquí. Varianza de alfa x más b. Hace un momento les acabé de decir que la varianza se puede expresar como la esperanza de alfa x más beta, todo esto al cuadrado, la una variable al cuadrado menos la esperanza de alfa x más b, todo eso al cuadrado. Y fíjense que esta primera parte, ¿qué es? Esperanza de... ¿Qué cosas de estas son? Esto es alfa cuadrado x cuadrado más 2 alfa beta x más beta al cuadrado menos, ¿qué es esto de aquí? Alfa esperanza de x más beta, todo eso al cuadrado. Ahora la linealidad de la esperanza me dice, esto es igual alfa cuadrado esperanza de x al cuadrado más 2 alfa beta esperanza de x más beta al cuadrado. Menos esto elevado al cuadrado es alfa al cuadrado esperanza de x, todo esto al cuadrado, más, en este caso sería menos 2 alfa beta esperanza de x menos beta al cuadrado. Bien, este beta al cuadrado se va con este beta al cuadrado. 2 alfa beta esperanza de x se va con este de acá. ¿Y qué me queda? Alfa al cuadrado esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, esto de aquí es la varianza de x. Entonces, la varianza de alfa x más beta es esto de aquí. En otras palabras, este alfa sale para afuera, pero
haciéndose al cuadrado, mientras que este beta, por ser una constante y no tener volatilidad, básicamente desaparece. Bien, esos son algunos de los resultados importantísimos en cuanto a esperanza y varianza, así que vamos a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión.